Muy bien, hola a todos, mi nombre es Camilo Ramírez, soy su profesor de lectoescritura para este curso pues, de finanzas, ¿cierto? Como ya hemos hablado por WhatsApp, por correo, bueno, hemos intercambiado algunas conversaciones, trabajos, actividades. Yo les había dicho que iba a preparar unos videos para poder, digamos, profundizar mejor las temáticas y para que de pronto este medio nos ayude también a aclarar ciertas dudas, ¿cierto? Si no es así, también igual está el teléfono, me pueden llamar también, bueno, escribir, mandar audios, como para que las cosas queden un poco más claras. Les reitero, yo definitivamente extraño mucho la presencialidad porque en ella tenemos oportunidades como para conocernos de manera mejor, interactuar de una manera pues como más compenetrada y poder de pronto entender esas temáticas de manera más fácil. Además que los ejemplos en la oralidad son mucho mejores, son más prácticos, diría yo, y no nos quedaría pues como muchas dudas sobre las temáticas. Mi objetivo principal con el curso es que ustedes queden motivados. O sea, la idea es que, por eso extraño tanto la presencialidad, porque la motivación es mucho mayor cuando se está frente a frente, ¿cierto? Sin embargo, pues hay un gusto previo que es el que yo quisiera como incentivar, y es que la lectura y la escritura está en nosotros todo el tiempo, ¿cierto? Recuerden cuando ustedes eran niños, cuando apenas iban a aprender a leer o a escribir, que era una cosa mágica y maravillosa para nosotros. O sea, recuerden cuando ustedes llegaron a la casa con sus papás, sus tíos, bueno, los familiares que tengan, y les decían, ahí dice gelatina, ahí dice leche en polvo, cualquier tipo de cosa, cualquier letrero. Y nuestros familiares nos aplaudían y se ponían muy felices porque ya estábamos aprendiendo a hacer algo que es complejo. O sea, la lectura y la escritura son habilidades del lenguaje que al ser humano le costaron un proceso intelectual amplio y que ha evolucionado a través de la historia, ¿cierto? Los primeros humanos pintaban sus representaciones de la realidad y eso fue avanzando hasta la configuración de alfabetos, letras, estructuras muy complejas, tanto que el mundo de la ciencia, el mundo del arte se rige por el mundo de las palabras y el mundo simbólico y la interpretación que damos, que le damos a este mundo, ¿cierto? Entonces recuerden cuando eran pequeños, cuando leer era algo maravilloso y nuevo, cuando escribir su nombre, entonces ponían Juan Carlos o ponían Aura Cristina o Daisy en un papelito y con una letra chueca y sus papás se alegraban y ustedes se sentían orgullosos por lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que la habilidad va ganando ciertos niveles y de pronto en algún momento de nuestras vidas nos ha parecido que ya no es sorprendente porque ya pasamos ese umbral de que era algo nuevo y maravilloso a que se volvió algo aburrido, ¿cierto? Lamentablemente al ser humano le sucede ese tipo de cosas con gran facilidad y lo nuevo le asombra, pero ya cuando se vuelve costumbre ya no es tan interesante, ¿cierto? Entonces leer y escribir se vuelven obligaciones después en el colegio y eso es lo triste, porque nos obligan a leer y nos obligan a escribir. Y el ser humano no funciona obligado, por lo menos no con ese tipo de presiones. Y bueno, los profesores motivan con notas, bueno, con un montón de cosas que condicionan nuestra conducta y, y hacen que nosotros, pues, digamos, terminemos realizando estas cosas que a veces no nos llaman la atención y que vamos a olvidar, obviamente, porque no es significativo. Sin embargo, leer en lo personal, por eso, digamos, quiero motivarlos a eso, le ayuda a uno a construir otros mundos, a navegar en ellos, a construirlos con la imaginación, porque leer es un proceso individual, también puede ser un proceso grupal, pero es un proceso interno, es un proceso que involucra la soledad, a la cual no estamos acostumbrados y a la cual, digamos, no encontramos mucha afinidad, e involucra mucha concentración e imaginación, que también nos cuesta mucho. Leer edifica muchas cosas en nuestra mente, la ejercita, porque el pensamiento se pone en función, en relación, las neuronas llevan información, recuerdos, pensamientos, sentimientos, digamos, todo un espectáculo en nuestro cerebro. Lo que pasa es que a veces no nos sentimos motivados para leer, porque
queremos es que nos cause placer. Y a veces la lectura no nos causa ese placer. Lo mismo que la escritura. La escritura es otro tipo de lenguaje distinto al oral, por así decirlo, porque pues uno escribe de una manera muy distinta a la cual habla, o se supone que así debe ser. Y uno empieza a utilizar palabras que comúnmente no utiliza en la oralidad, ¿cierto? Uno, uno en la escritura no dice y pum, pam, tas. No, o sea, son elementos que uno no ve normalmente en lo escrito porque pues hacen parte de la magia de la oralidad y la escritura pues se supone que es más formal, entre comillas, ¿cierto? Es una elaboración más consciente porque usted, digamos, puede borrar, omitir palabras, decir esto no lo digo así o yo quiero decirlo de otra manera. En la oralidad existe la espontaneidad. Usted lo dijo y ya lo dijo, se condenó. En la escritura usted puede rehacer las cosas y le permite hacer una construcción más consciente de lo que usted está pensando realmente. No se piensa hasta que se escribe, básicamente, porque usted ahí es donde plasma sus procesos intelectuales, en el papel, en lo digital, en la pared, donde quiera escribir, básicamente. Yo les había dicho entonces que participáramos con una serie de preguntas acerca de leer y escribir, que estaban en una diapositiva que les envié, en esta misma que les comparto acá. Lo voy a retroceder un poco. En leer, por ejemplo, ¿me gusta leer? Varios contestaron, sí, me gusta leer, me parece que leer es algo que me divierte, que me gusta. No me gusta leer casi porque me aburre, me da sueño, porque no le veo mucho sentido a veces o porque toca leer. ¿Para qué me sirve leer? Bueno, es lo obvio para muchos, para adquirir información, para tener mayor conocimiento, para conocer nuevas palabras, bueno, muchas razones las que dieron que compartieron por el grupo, que me agrada mucho que muchos compartieron, ¿cierto? ¿Qué libro del colegio me aburrió y cuál me emocionó? Bueno, eso es una pregunta que en lo personal, yo soy profe de colegio y hay unos libros que yo diría que son nefastos para motivar, porque están muy fuera del contexto del estudiante, porque uno en su pubertad y adolescencia uno lo que menos está pensando es tal autor dijo tal cosa, eso a uno no le interesa. Uno está pensando en la novia, está pensando en la chica que le gusta, el chico que le gusta, los conflictos de casa, un montón de circunstancias que le restan a uno importancia hacia lo académico, ¿cierto? Entonces hay libros que no tienen nada que ver con uno. Y yo, digamos, les diría varios. Por ejemplo, Señor de Soledad, no tienen que ver mucho con uno. En octavo, que uno tiene 12, 13 años, un libro que es complejo, que está lleno de sagas familiares, de figuras literarias, de un léxico más avanzado, no tendría mucho que ver, ¿cierto? Sin embargo, se lo puede leer con 13 años, pero la población general no le atrae tanto, ¿cierto? Libros de la literatura universal, la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Dorian Gray, bueno, que son clásicos que se supone que el que le gusta la literatura debe conocerlos, pero bueno, ojo ahí, el que le gusta la literatura, no a todo el mundo le gusta, ¿cierto? Y ven estos libros como una tarea imposible, como si fueran Atlas y estuvieran cargando el mundo en sus hombros. Entonces, claro, y sin embargo también hay libros que lo emocionan a uno, hay ciertas lecturas que el profesor le recomienda a uno que dio donde es, porque pues para eso nos sirve el colegio también, para conocer lo que no nos gusta y lo que sí nos gusta. La idea con este ejercicio es que ustedes se motiven a encontrar ese libro que sí les gusta o ese tipo de literatura que les gusta y les emociona y se vayan por ahí y no se pierdan la oportunidad, digamos, de adentrarse en este mundo tan maravilloso que es la literatura. ¿Cuántos libros completos he leído en lo que llevo de vida? Es una pregunta pues que el DANE incluso lo pone en sus encuestas cuando hace censo, y es que se da cuenta que el colombiano promedio leerá medio libro al año, el colombiano promedio. Sí, mucho, ¿cierto? Y es una estadística que preocupa pues con los países desarrollados que tienen el hábito de la lectura y que leen por año 10, 15, 20 libros. Pero bueno, eso no garantiza pues muchas cosas. Sin embargo, sí ayuda, digamos, a que la sociedad esté un poco más culta y que tenga un nivel, gracias al léxico adquirido, un nivel, gracias a, digamos, a sus conexiones en el cerebro que se hacen a partir de la lectura, un nivel más amplio en este sentido, ¿cierto? Los médicos, por ejemplo, leen muchísimo, deben leer muchísimo y en nuestra sociedad son personas admirables, ¿cierto? Eh, entonces, digamos, ¿cuántos libros completos he leído? Porque uno empieza un libro y
no garantiza que lo vaya a terminar. Entonces, esa es como la reflexión, como bueno, quiero leer más, quiero leer menos, me siento a gusto con esto, ¿no? Bueno, me he leído un libro en la vida, listo, ¿voy a seguir leyendo más o no? ¿Qué libros me han impactado? Pues obviamente hay un libro que lo hace cambiar a uno la forma de pensar, que uno dice, yo esto no lo había visto de esta manera, o un libro que me dice a mí, eso es así, hay alguien que está de acuerdo conmigo. Y esos libros, con esos mensajes, esas palabras, lo reconfiguran a uno, hacen que uno sea una persona distinta, ¿cierto? ¿Sobre qué libros me gustaría leer? Muy importante, porque me da a mí, digamos, herramientas para saber, bueno, listo, ¿qué va a leer esta gente? ¿Qué le gustaría leer? Yo le puedo recomendar libros. O ustedes mismos, bueno, ¿sobre qué me gusta leer? Me gusta leer sobre ciencia ficción, voy a buscar más libros de ese tipo, sobre fantasía, sobre monstruos, vampiros, no sé. Me gusta leer sobre la ciencia y entonces, digamos, ya les da una pauta a ustedes para encaminarse a este fantástico mundo de la literatura. Y con esto nos lleva a la parte de escribir, es me gusta escribir. No a todo mundo le gusta escribir porque nos sentimos frustrados a veces porque no sabemos escribir, porque para escribir hay unas reglas determinadas, ¿cierto? Hay signos de puntuación, hay coherencia, hay cohesión, hay palabras que puedo utilizar y combinar, hay expresiones que también. Entonces, a veces escribir se vuelve tortuoso porque uno empieza muy emocionado y para y ya no sabe qué escribir y se queda detenido en el tiempo y dice, no, ahora qué digo, ahora qué digo, y redondea una idea y otra y da vueltas, entonces escribir se vuelve tortuoso, como el mito de Sísifo que llevaba una piedra hasta lo más alto de la montaña, y entonces cuando ya pensaba que había acabado su tarea, la piedra volvía a rodar y otra vez tenía que volverla a subir. Entonces se vuelve algo tortuoso. Sin embargo, hay personas que disfrutan mucho de escribir. Hay personas que escriben fragmentos que están en su diario vivir y llega un momento de inspiración y escriben algo bonito, y algo que les gusta, algo que los describe, algo que hace que saquen eso que están sintiendo. ¿Qué clase de textos he escrito? Bueno, la clase de textos va a introducir, digamos, la tipología textual que hemos estado viendo y es que hay distintos tipos de texto. Hay textos que tienen finalidades muy, muy concretas. Hay textos narrativos cuya finalidad es contar una historia, básicamente, narrar, de ahí pues viene todo esto. Hay textos descriptivos que lo que buscan es describir un objeto, describir algo de la realidad. Hay textos explicativos que me sirven a mí para orientar, para explicar a fondo un tema, para dar a conocer algo de la realidad. Hay textos argumentativos que me sirven a mí para convencer al otro de las razones de mi opinión. Hay textos conversacionales que básicamente están fundados en el diálogo. Hay textos poéticos, hay textos científicos, publicitarios, etcétera. ¿Por qué puede ser importante escribir? Pues muchos de ustedes tuvieron, digamos, puntos en común en esto y es que pues, escribir, digamos, de alguna forma me acerca al otro, escribir me ayuda a mí a exponer mis ideas, pensamientos, sentimientos, etcétera, para que otra persona los conozca, ¿cierto? Por ejemplo, grandes escritores de la humanidad ya no están con nosotros, ya su tiempo pasó, pero queda su obra, que es una parte, pues, digamos, de ellos mismos y a la cual tenemos acceso. Podemos conversar con alguien del pasado, puede ser una máquina del tiempo hacia el pasado, ¿cierto? ¿Cuál es el principal obstáculo que se tiene a la hora de escribir? Pues muchos dijeron signos de puntuación, ortografía, bueno, la idea no es clara a veces, no sé de qué escribir, se vuelve muy complejo. Porque para escribir se debe haber leído mucho también, o por lo menos conocer del tema que voy a escribir. ¿Qué tan importante es la ortografía? Vital. Algunos dicen que la ortografía, las faltas de ortografía son el mal aliento de la escritura. Y, y en sí, porque digamos, la ortografía sirve para estandarizar el lenguaje de alguna forma y que a mí me entiendan en todos lados donde se habla español en este caso, ¿cierto? ¿Cuántos horrores de ortografía cometo? Esto es muy normal, pero a veces nos inquieta mucho la ortografía y nos da pena escribir, pero si no cometemos esos errores no vamos a saber realmente cómo son las palabras y eso nos tiene que estar como preocupando del todo. Equivocarnos es bueno porque pues nos da a entender ese tipo de circunstancias. ¿Cierto? Obviamente todos cometemos horrores de ortografía. Yo los cometo y yo estudio el lenguaje y bueno, y es mi profesión y yo también los cometo. Obviamente, pues digamos hay horrores y horrores. Hay ojos con H que nunca se pueden ver porque eso sí es un horror, porque se supone que en este nivel ya hemos pasado por otros errores
u horrores y ya nos hemos dado cuenta de ciertas ortografías que sí son inmutables, por así decirlo, por lo menos en este contexto. Eh, Frente a eso, que quisiera redondear la idea, y es que leer y escribir son dos habilidades muy necesarias. Hay cuatro habilidades, realmente. Escuchar, que es la primera que aprendemos cuando estamos en el vientre, cuando nos estamos desarrollando, escuchamos todo el cuerpo de nuestra madre, todo lo que está alrededor de la placenta, todo nuestro mundo se basa en sonidos, primeramente. Está el habla, que después la experimentamos cuando llegamos al mundo por imitación, escuchamos los sonidos y los queremos repetir y empezamos a construir estructuras muy interesantes después. Está la lectura, el conocimiento de, de todos estos grafemas y formitas, que la A, la E, la I, y está la escritura, ¿cierto? Que casi que se hacen de manera simultánea, ¿cierto? Uno lo ejercita, le hacen planitas, bolitas, para la motricidad fina, para poder coger el lápiz o el lapicero y escribir, que es dibujar con palabras, ¿cierto? Básicamente. Estas cuatro habilidades están en todo momento con nosotros, ¿cierto? La expresión es muy importante. La lectura y escritura, si bien son el marco central del curso, a mí me gusta mucho también hacer énfasis en la oralidad, puesto que si ustedes lo aprecian, es una habilidad muy necesaria para la vida. Si usted no sabe hablar frente a un público, a unas personas, usted así tenga una idea de negocio muy buena, usted no la va a desarrollar porque no se hizo entender, no se hizo comprender, no motivó, la gente no le prestó atención. Muchas de las grandes pensadores o de los grandes políticos incluso tienen el don del habla y hay políticos que son nefastos en sus ideas, en su administración, pero convencen, llegan a las personas con el don de la palabra y eso es, digamos, algo que vamos a ver también. Más adelante les voy a explicar una actividad con la oralidad que vamos a realizar a modo reflexivo, a ver para evaluarnos cómo estamos hablando y qué utilizamos, qué errores cometemos, qué podríamos mejorar para darnos a entender mejor al otro, ¿cierto? Por esta parte, yo creo que vamos a dejar aquí el video para que no sea muy extenso y voy a seguir entonces en el próximo video con los tipos de texto para redondear también, digamos, la temática. Muchas gracias y un abrazo.